¿Qué tal, jóvenes? Vamos a pasar a las funciones lógicas. Las funciones lógicas son bueno, dentro de ellas encontramos las más poderosas en Excel. Son a lo mejor las más complejas, pero que también me van a permitir resolver los problemas más complejos. Entonces, todo tiene que ver con la lógica que nosotros ya tenemos disponible en nuestros cerebros. Igual hay que transformar nada más los ejercicios a la cuestión de la lógica que maneja Excel, que pues básicamente es compatible, nada más cambia la forma de escribir lo que son las funciones. Entonces, aquí tengo ya listo un ejemplo donde tenemos una serie de datos y nos piden aquí colocar el resultado. Dice, si el valor en la columna de dato, en este de acá, es igual a 1, entonces debe colocarse en la columna de resultado la palabra verdadero y si no se cumple, entonces colocar la palabra falso. Bien, dentro de las funciones lógicas, aquí tenemos fórmulas, vamos a fórmulas, buscamos las lógicas y tenemos pocas. Básicamente nos basamos en verdaderos y falsos, en las uniones o las exclusiones, las negaciones y un poco de condicionales. En eso se va a basar, básicamente vamos a trabajar con condicionales. Esta es la función que vamos a ocupar, la función sí, y eso ya lo conocemos. Entonces, la función más poderosa de Excel se llama sí. Colocamos el igual, luego sí, y dentro del paréntesis los tres argumentos. Siempre van estos tres argumentos. El primero es la función lógica. De hecho, lo voy a poner junto. ¿Qué es la función lógica? Es una condición. ¿Y una condición qué es? Pues es una situación. Y esa situación se evalúa en cuestión de verdaderos y falsos. Después separamos con una coma. Si la función lógica se cumple o se evalúa como verdadero, entonces la función va a hacer lo que nosotros especifiquemos en el verdadero. Si no se cumple, la función va a ir a realizar lo que nosotros especifiquemos aquí en este argumento como el valor falso. Es decir, como cualquier condición. Si me porto bien, este sería portarme bien igual a verdadero. Entonces me voy al verdadero y obtengo una recompensa. Si no se cumple que me porte bien, entonces me voy al falso y obtengo un castigo, por ejemplo. Entonces, de eso se trata la función sí. Y de eso vamos a estar hablando en este video. Bien, regresamos al ejemplo. Si el valor en la columna de datos es igual a 1, entonces debe colocarse en la columna de resultado la palabra verdadero y si no se cumple, entonces colocar la palabra falso. Bien, voy a modificar el tamaño y modifico también el ancho. Entonces empiezo y aquí voy a utilizar para empezar la fórmula directamente de acá. Me voy así. Me da los tres argumentos, prueba lógica, verdadero y falso. ¿Cuál es la prueba lógica? Si el dato... ojo, la prueba lógica, me voy a regresar aquí un poquito. La prueba lógica es esto que tenemos aquí. Una prueba lógica se compone de tres elementos. Voy a poner aquí prueba lógica. Así como la función sí tiene tres argumentos, la prueba lógica también tiene tres elementos. El primero vamos a llamarle izquierda. El segundo vamos a llamarle centro. Y el tercero derecha. Bien, en la izquierda, ¿qué puede ir? Un número, un dato, una referencia a una celda, lo que sea, puede ir ahí en la parte de la izquierda. En el centro, ¿qué va? Un operador lógico. Ese operador lógico es, voy a colocar número o cualquier cosa. Un operador lógico es simplemente una de varias opciones. No hay muchas. Está el menor que, está el mayor que, está el igual, está el mayor o igual,
está el menor o igual y está el diferente. Básicamente es eso. Entonces, una prueba lógica siempre va a tener una izquierda, que puede ser un número, por ejemplo, 1, menor que es el operador lógico, y en la derecha podemos poner un 7, por ejemplo. 1 es menor que 7, eso es verdadero, entonces se haría lo que ponemos en el verdadero. Si se evaluara como falsos, haríamos lo que aparece en el falso. Entonces, los 3 elementos de una prueba lógica es un dato a la izquierda, otro dato a la derecha y otro dato en el centro que no es más que uno de estos operadores. Así de fácil, pero siempre hay que poner los 3. Si falta uno, es como querer comparar la nada contra algo. Entonces es imposible. Siempre debemos de tener los 3 elementos, izquierda, centro y derecha. Si no, no funciona. Bien, entonces regreso aquí. Operadores, función lógica, sí. ¿Cuál es la prueba lógica según lo que me piden? Si el dato, que en este caso es la celda A2, es igual, recuerden cualquiera de estos operadores, a 1, entonces el verdadero, pues yo voy a escribir, voy a poner entre comillas, verdadero, o es verdadero para no confundir, es verdadero. Y si no, entre comillas, es falso. Le doy a aceptar, perfecto. Me dice que ese dato no es igual a 1, por lo tanto se va al falso. Si se fijan, evalúa. A2 es igual a 1, no, es un 5. Entonces se salta el valor verdadero y se manda al falso. Me dice que es falso. Y si yo arrastro mi fórmula, debe funcionar. El 5 no es 1, el 8 no es 1, el 1 sí es 1. Si 1 es igual a 1, entonces es falso. Perdón, es verdadero. Así es, vamos a revisar en la evaluación de la fórmula. Si 1 es igual a 1, es verdadero, y si no, es falso. Entonces aquí me equivoqué, pero ya está. Si el dato si 0 es igual a 1, entonces es falso. 13 no es 1, es falso. Solamente los que digan 1 van a ser verdaderos. Y aquí me faltó 1, que es el 3. Bien, pasamos al ejemplo 2. Me dice, si el dato en la columna dinero es mayor a 5,000, entonces el dato en la columna resultado debe ser el resultado de duplicar ese mismo valor, y si no, debe dividirlo a la mitad. Hay que entender bien qué vamos a hacer. Tomamos los datos de la columna A, estos montos, y me dice que si alguno de esos montos es mayor a 5,000, entonces voy a colocar en resultado duplicar ese valor, y si no, dividirlo a la mitad. Entonces, ahora lo que voy a hacer es escribirlo tal cual. Para eso voy a cambiar el tamaño de mi celda y voy a hacerlo más grande. Ahí está. Sale. Igual si abro y cierro paréntesis. Y dentro coloco los 3 argumentos. Aquí me ayuda. Me pone negritas que sigue la prueba lógica. Esto que les puse yo acá. Esto de aquí voy a escribir. ¿Cuál es la prueba lógica? La condición tal cual. Si el monto es mayor, el mayor que es de 5,000, entonces pongo una coma. La coma me dice que ya estoy saliendo de este argumento, que ya terminé de escribir mi condición y ahora me manda el verdadero, aparece en negrita. Si A2 es mayor que 5,000, entonces duplico el valor, ¿cierto? La celda A2 multiplicada por 2. Y si no, divido el valor a la mitad. A2 entre 2. Perfecto. Resulta que este valor no es mayor que 5,000, lo divide a la mitad. Y vemos los demás arrastrando la fórmula. Me faltó 1. Ahí está. 4,500 no llega a 5,000, por lo tanto se divide a la mitad. 7,000 pasa de 5,000, se duplica a 15,000. 6,000 se duplica a 12,000. 2,000 se divide a la mitad, de acuerdo a la condición que aquí yo tengo.
2000 es mayor que 5000, falso. Me manda para acá y divide entre 2. Y así. Y me voy al ejemplo 3, que es un poco más complejo. La calificación con letra corresponde a la siguiente escala. Tenemos una calificación numérica y la vamos a cambiar a letra. A, B, C, D, según el ejemplo que viene aquí. 10 es A, 9 es B, 8 es C, 7 es C, 6 es D y 5 hacia abajo es F. Considerando como la escala que se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Resulta que cuando nosotros trabajamos con una función lógica, esta funciona así para cuando nosotros tenemos una sola condición. Si tenemos más condiciones, tenemos que trabajar con un operador de unión, que posteriormente lo vamos a analizar. Y aquí lo que no tenemos, pues realmente es más bien más resultados. Aquí nosotros, en los ejemplos anteriores, teníamos dos posibles respuestas, o sea, verdadero y falso, o acá multiplicar o duplicar y acá dividir entre 2. Entonces, eso se soluciona simple con una función lógica que tiene un apartado de verdadero y uno de falso. O sea, se hace la función y tenemos el resultado 1 que es verdadero y el resultado 2 que es falso. Pero resulta que aquí tenemos más de 2 resultados. Tenemos la A, la B, la C, la D, la I y la F. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es anidar condiciones. Es decir, resolver por partes, poner una condición, si se cumple que me lleve un verdadero, si no se cumple, poner otra condición y eso me agrega otras dos oportunidades, un verdadero y un falso, y así hasta las que necesite. Excel aguanta hasta 64 condiciones anidadas, es decir, una condición dentro de otra o un sí dentro de otro. Vamos a resolverlo. Nos vamos a la celda B3 y vamos por partes. Igual sí, abro y cierro paréntesis. Y dentro va la primera condición. Voy a empezar por el más alto, que es el 10. Si la calificación numérica es igual a 10, entonces, ¿qué letra le corresponde? Pues, entre comillas, recuerden que el texto va entre comillas, una letra A. Perfecto. Sin salir de ahí, pongo una coma y me manda al falso. Aquí en vez de terminar con un falso, voy a poner otra condición allá adentro. Un sí y ya no tengo que poner igual, ¿eh? El igual solamente es una vez al principio, después ya no. Pongo otro sí, abro y cierro los paréntesis y dentro pongo si la celda A2, que es aquí donde tengo el dato, es igual a un 9, entonces, ¿qué le corresponde? Pues si es 9, entonces es la letra B. Si no, pues hay más posibilidades, entonces sigo metiendo condiciones. Y pongo los paréntesis de una vez para no confundirme. Inclusive aquí los pone en colores. Si la celda A2 es igual a un 8, entonces, ¿qué le corresponde? Una C. Aquí es donde hay un pequeño problema porque me dice aquí que el 8 y el 7 es igual a C. Ahorita para no confundir, lo que voy a hacer es repetir. Coma. Si, abro y cierro paréntesis, A2 es igual a 7, entonces le corresponde también una C. Aquí está. Si no, ¿qué me falta? El 6 que es igual a D. Si, abro y cierro paréntesis, la celda A2 es igual a un 6, entonces le corresponde la letra D. Y ahí puedo irme con todos los que van de 5 hacia abajo, pero ya sé que 5, 4, 3, 2, 1, 0 va a ser igual a una F. Entonces, puedo ponerlos y funcionaría, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado es maximizar y eficientar nuestros recursos. Por lo tanto, si ves 10, perfecto, es A y se acabó. Si es 9, si es 9, es B y se acabó. Entonces, para eso sirven los falsos. Si no fue 10, ni fue 9, ni fue 8, ni fue 7, ni fue 6, entonces cualquier otra cosa que aparezca acá va a ser una F. Si no fue A, ni B, ni C,
ni D, entonces es una F. Ya no necesitas poner más condiciones. ¿Por qué? Por lógica. Por eso se llaman así estas funciones lógicas. Bien, vamos a verificar que funcione. Damos Enter y arrastramos los valores. Resulta que si tienes 3, está reprobado, tienes una F. Si tienes 10 es A, si tienes 5 es F, si tienes 2 es F, si tienes 6 es D. 2 es F, 1 es F, 8 es C, 1 es F, 2 es F, 9 es B y 10 es A. Funciona perfectamente. Fíjense. Ya nada más para terminar, el número, yo lo hice normalmente cuando escribo, coloco los dos paréntesis, pero es uno de apertura por cada condición y al final van todos los de cierre. 1 que abro, 2 que abro, 3 que abro, 4 que abro, 5 que abro, 5 que terminan al final. 1, 2, 3, 4, 5. Y algo mucho más importante. En este caso puse el C dos veces, 8 y 7. Entonces aquí cuántas posibilidades o posibles respuestas tengo. Tengo 1 la A, 2 la B, 3 la C, 4 la C porque así lo trabajé, 5 la D y 6 la F. Por lo tanto, si yo tengo 6 posibles respuestas, voy a ocupar una cantidad de cis o de condicionales cis igual a lo que es el número de respuestas menos 1. Es decir, aquí tengo 6 posibles respuestas, por lo tanto voy a ocupar 5 cis. Y vamos a verlo. Tengo 6 posibles respuestas. ¿Cuántos cis ocupo? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. En el ejemplo anterior, ¿cuántas posibles respuestas tengo? 1 y 2, el verdadero y el falso. Por lo tanto, ¿cuántos sí ocupo? Pues 1, porque 2 posibles respuestas menos 1 me da igual a un sí. Ese solamente es un tip, pero en general lo que hay que aprender es esto, esta estructura, el sí dentro de la función lógica con sus 3 elementos, no les puede fallar ninguno. Y si eso se cumple, colocamos el resultado en el verdadero, si no se cumple en el falso y listo, se acabó. Te manda a 2 valores. Si tienes más de 2 posibilidades, anidas más condiciones y resuelves.